días conocíamos la noticia de la renuncia al acta de concejal por parte de Gregorio Sánchez Llévenes, edil de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Por eso hoy le tenemos con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. En primer lugar, ¿cuáles fueron esos motivos que te llevaron a presentar la renuncia? Bueno, los motivos no son, quiero decir, no son de estos días, no son del último mes o de tal. Son unos motivos que ya en el mes a finales de agosto, principios de septiembre, ya expuse ante los compañeros de Izquierda Unida, tanto el grupo municipal, la coordinadora y luego incluso en la asamblea, y tienen que ver con una situación personal y profesional en la que yo, bueno, pues ahora entiendo que tengo que dedicarme y que tengo que esforzarme más, y por lo tanto entiendo que me puede descentrar de mis labores como concejal o que me va a restar mis labores como concejal, y por eso creo que nosotros, pues en Izquierda Unida y la oposición y tal, sin estar liberados y sin tener un sueldo para poder tener una disponibilidad completa para el ayuntamiento, pero sí entiendo que cuando decidimos presentarnos al ayuntamiento entendíamos que teníamos que trabajar en una serie de condiciones. Esas condiciones yo creo que ahora no puedo cumplirlas y prefiero que otro compañero, que sí va a poder tener más disponibilidad y sí va a poder dedicarse más a ello, lo pueda hacer. ¿Desde cuándo venías planteándotelo? Pues eso, fue desde el verano pasado, un poco tal, empezamos a ver la posibilidad de ir planteando un relevo. Bueno, hay quien puede pensar que desde las elecciones podríais tener ya pactado hacer este cambio para que entrara Alberto ahora a los 2 años de la legislatura. No es nada, o sea, quiero decir, no era improvisado, en el sentido de que fue una posibilidad. O sea, en su momento de las elecciones, nosotros veníamos de una legislatura con 3 concejales, queríamos mantener los 3 concejales, esa situación no se dio, y una situación que se podía plantear y que por eso Alberto también iba en el número 3 de la candidatura, era para que si a lo largo de la legislatura se daba un relevo, se tenía que dar un relevo, que fuera Alberto en que entrara. O sea, no es nada que no preveyéramos esa posibilidad. ¿Vas a seguir ligado a partir de ahora a la política y al partido? Sí, claro, yo en un principio, a mí la política siempre me ha gustado, y sobre todo la política local, la política municipal, que la nacional y la autonómica me chirría un poco más, ¿no? Y incluso si me preguntas por cosas a nivel nacional o tal, hay veces que ni sé lo que pasa, pero la local sí me encanta, y de una manera u otra claro que seguiré ligado y seguiré, bueno, pues en contacto y participando con mis compañeros en Izquierda Unida, incluso con otros compañeros de la corporación o con cualquier asociación de vecinos que pueda preguntarme tal. Mira, ahora me pillas que estaba con las bases de ayudas al pequeño comercio y a la hostelería, serán para el próximo pleno. Yo no voy a intervenir en ese pleno, en este debate, pero bueno, me las estoy estudiando y haré notas, que no sé si se lo dirán, pero por lo menos cuando la gente me pregunta por la calle sí sé que poder contestarles. Entonces, bueno, yo siempre en ese sentido seguiré de alguna manera ligado. Y si echamos la vista atrás, ¿qué recuerdos tienes de tus comienzos en política? Pues fueron complicados, ¿no? Fueron complicados porque lo bueno duró muy poco. Yo cuando entro, bueno, venía de una relación de colaboración en mis tiempos en los que estudiaba y trabajaba en Toledo, ¿no? Y cuando vengo a Valdepeñas en el 95 me encuentro ya pues una candidatura formada, una candidatura casi para presentarse a las elecciones, y que se consigue un concejal por primera vez en toda la historia de la democracia en Valdepeñas, ¿no? Es el primer concejal que existía tanto de Izquierda Unida como del PC desde las elecciones municipales del 79 para acá. Y aquellos 2 primeros años tuvieron cierto valor, porque el hecho de formar parte del gobierno en aquellos 2 primeros años se pudo incidir en aquel gobierno, ¿no? Lo que pasa es que duró tan poco, ¿no? Porque luego las circunstancias
vinieron de tal manera de que Izquierda Unida dejó de tener representación en el ayuntamiento, que a partir de ahí fue muy duro. Entonces pasábamos de estar en una situación privilegiada, que era estar en el gobierno y poder incidir en ese gobierno con políticas de Izquierda Unida, a no tener nada, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa ambivalencia vivimos en aquellos momentos. Pero yo, el hecho de haber vivido aquellos años en los que se pudieron hacer cosas, creo que también fue la gasolina que nos hizo tirar cuando dejamos de poder hacer cosas. En aquellos años se consiguió el reglamento de participación ciudadana, que nunca había existido en Valdepeñas, o se consiguió, por ejemplo, espacios públicos, zonas verdes, zonas de recreo, como pueda ser la plazoleta de San Marcos, de la Independencia, con temas urbanísticos. Es decir, o se empezó a plantear una gestión diferente de los servicios sociales, más relacionada con el tema del bienestar, en relación con los derechos de los ciudadanos más que con la caridad. Es decir, se empezaron a hacer, en 2 años se empezaron a hacer determinadas cosas que, bueno, pues que fue un poco la gasolina de decir, bueno, se puede hacer desde el ayuntamiento, desde el municipio, se pueden hacer muchas cosas para los ciudadanos. ¿Y cómo crees que ha cambiado la política municipal en todos estos años? Bueno, cambiar no creo que haya cambiado todo. Yo creo que las situaciones cambian en razón a la composición de las fuerzas, ¿no? Es decir, al reparto que hay a partir de aquella situación. Se ha vivido una mayoría absoluta en el ayuntamiento, que eso de alguna manera condiciona, ¿no?, al resto de fuerzas. Lo que sí he notado, es decir, el tema del auge de determinados populismos en los últimos años, ¿no?, y partidos que venían con un discurso muy vacuo, ¿no?, es decir, con 4 consignas, como yo digo, de bar, pues da la sensación de que la gente no entiende o no se da cuenta de las obligaciones que se adquieren como concejal, o de la responsabilidad que tenemos como concejal, y que eso nos obliga a formarnos y a capacitarnos y tal, porque en el salón de pleno, cuando levantamos las manos, a lo mejor estamos tomando una decisión que está afectando a una serie de personas de nuestra localidad, empresas privadas o asociaciones y tal, que está afectando en el día a día. Estamos tomando decisiones que a lo mejor puede afectar, pues, a gente que se está jugando su capital. O podemos tomar decisiones que afectan a determinados colectivos que condicionan sus próximos años de vida. Entonces, bueno, sí he echado en falta, creo que en los primeros años de la democracia la gente llegaba a los ayuntamientos con mucha más responsabilidad de la que llega ahora. ¿Y qué significó para ti el momento en el que entraste como concejal en el ayuntamiento? Fue muy emocionante. O sea, yo lo recuerdo con mucha emoción, ¿no? Es decir, por fin hemos conseguido algo. Y no tanto por mí de llegar, sino veías el esfuerzo que había costado a todos los que habían estado contigo alrededor, todos los que habían ido sumando, y entonces era como una meta, ¿no? La meta llegó, ¿no?, pero cuando pasamos esa línea de meta, lo que nos dimos cuenta después es que la verdadera carrera venía después. O sea, lo difícil no era llegar, lo difícil ha sido mantenerse, y lo difícil es mantenerse. Es decir, no es que en un momento los valdepeñeros te den la confianza, sino que seas capaz de esa confianza que te dieron en un momento, seas capaz de mantenerla y que se amplíe esa confianza. Eso es lo verdadero. Pero la emoción sí fue muy emocionante, sí, la verdad que sí. ¿Y qué te hubiera gustado hacer en política que no has conseguido? No sé, en el día a día salen cosas, ¿no?, puntuales. A lo largo de los años, cosas que dices no se ha conseguido, luego al cabo de años, bueno, pues con matices se han conseguido determinadas cosas, ¿no? Entonces yo estoy orgulloso de lo que se ha hecho, de las aportaciones. Yo sé las aportaciones que hemos hecho desde Izquierda Unida y cosas que hoy son en la calle, que están en la calle y que la disfruta la gente. A mí sí me hubiera gustado, por ejemplo, desarrollar más el área de servicios sociales en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Yo creo que
Valdepeñas tiene una capacidad de gestión de sus asociaciones y tal, para tener un desarrollo mucho mayor de los servicios sociales, para ser una ciudad puntera también en el desarrollo de sus servicios sociales. Y cuando habla del desarrollo de servicios sociales, pues servicios sociales del siglo XXI, que vuelvo a insistir en lo que decía antes, unos servicios sociales por derecho de ciudadanía, no por caridad. Y de todo lo logrado, ¿qué recuerdas con especial cariño? Bueno, pues por ejemplo, todo el tema de igualdad, todo el tema de, claro, dices, bueno, pues hay 2 planes de igualdad, se están haciendo cosas en materia de igualdad, del acceso de la mujer a determinados puestos de trabajo, o del acceso de la mujer a la sociedad en condiciones de igualdad, políticas positivas y tal. Y bueno, pues hace 10 años decir eso era hablar chino. O sea, nosotros reivindicábamos determinadas cosas en la calle desde una soledad, ¿no?, en la que algunas veces no teníamos ni gente para sujetar la pancarta, ¿no? Y bueno, pues ahora hay 2 planes, ya vamos por el segundo plan de igualdad en Valdepeñas. Bueno, pues esas cosas y tal. En el tema también del empleo público, del acceso al empleo público, de la consolidación del empleo público, el desarrollo también a nivel de políticas activas de empleo empresarial en Valdepeñas, cómo se han ido removiendo determinadas condiciones para que empresas que puedan venir lo tengan más fácil a la hora de desarrollar subvenciones, ayudas y tal. O sea, bueno, pues estábamos hablando, y la empresa de drones que tal, venimos a hablar, llevamos tiempo nosotros diciendo que se tenían que modificar las normas y tal para que tardaran lo menos posible determinadas empresas y tal. Hace un par de plenos se aprobaba pues que tener un carácter especial, dotar a esa empresa de un carácter especial para que la tramitación de documentos fuera lo más ágil posible y pudiera empezar ya. O subvenciones para incorporar empresas a través de licio y tal, incorporar empresas al polígono de Entrecaminos, que bueno, aunque unas se van cerrando, pues bueno, pues son relacionadas con el comercio y tal, pero se van abriendo otras empresas que no existían antes y bueno, pues a través de temas de ayuda, las ordenanzas fiscales también, determinadas ordenanzas fiscales que sí, el IBI fue el catastrazo y en Valdepeñas a partir de la subida del IBI todo el mundo pagó más, pero también es verdad que con otro tipo de modificaciones de ordenanzas también se ha ido a una política fiscal mucho más progresiva, es decir, quien tiene más paga a razón de lo que tiene y quien tiene menos paga a razón de lo que tiene, en el tema de vehículos, etc. Y de todas las personas que te han rodeado durante todos estos años, ¿con quién te quedarías? Yo el otro día lo pensaba y tal, y hacía así como cuentas y digo, joder, pero si yo creo que entre unas cosas y otras, pues unas 50 personas habrán pasado, y bueno, y continúa, ¿no? Yo habré compartido el salón de plenos con unas 50 personas y creo que en la mayoría, en general, tampoco voy a ser hipócrita para hablar de todo el mundo bien, en general yo creo que la gente de los valdepeñeros, y eso que los políticos ahora están tan denostados, en general los valdepeñeros deberían estar orgullosos de la media, de la mayoría de la gente que está en el ayuntamiento, porque muchos podrán haberlo hecho mejor o peor, pero el esfuerzo no se negocia, el esfuerzo lo tenían y no se ha negado a ese esfuerzo, ¿no? Y luego, bueno, pues yo, a lo mejor va a resultar tal, pero de quien más he aprendido, para lo bueno y para lo malo incluso, ha sido de Jesús Martín, ¿no? Pero luego en el PP Miriam, ¿no? Controlaba muchos temas también de economía y con Miriam me llevo muy bien, con Fernando Prieto, ¿no? Con las cosas que tiene Fernando Prieto, con Patón también, con Felipe, es decir, ha habido gente con la que he tenido muy buena relación y sigo teniendo, y con la gente ha habido gente de la que he aprendido mucho, ¿no? He aprendido más de los técnicos, ¿no? Pero también ha habido políticos de los que he aprendido mucho y gente que creo que tiene mucha capacidad. Es decir, yo creo que Vanessa tiene una capacidad, o por lo menos tiene una ganas de aprender,
y de hacer las cosas bien. Es decir, antes hablaba de servicios sociales, es decir, yo creo que el periodo más parecido a lo que yo pienso que debería haber sido los servicios sociales es el periodo en que Vanessa gestionó los servicios sociales municipales. ¿Y de personas de Izquierda Unida? De personas, todo, es decir, yo decir, de la gente de izquierda. ¿Alguien que te venga el nombre así de primeras? Bueno, yo aprendí mucho de Chozas. José era concejal del Ayuntamiento de Toledo, ¿no? En la época en la que yo empezaba. Yo me he ido los fines de semana bueno, a José yo lo conocía yo de antes, pero yo me iba los fines de semana y nos metíamos los sábados por la mañana en el despacho del Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Toledo y nos mirábamos los presupuestos. O sea, yo aprendí muchas cosas de José Esteban Chozas a nivel municipal. Creo que es de las personas de las que he aprendido más dentro de esta organización y a la que le tengo un cariño especial. Y luego, bueno, pues a nivel de Izquierda Unida local, militante, bueno, pues hay mucha gente. Bueno, no me gustaría nombrar a uno especial porque parece que si no nombras a los demás quedan mal, pero por decir a alguien que ya no está, ¿no? Es decir, y que además fue importante en un momento de flaqueza para continuar, fue Matías Brotón. O sea, Matías Brotón, a partir de las elecciones del 2003 en las que nos quedamos a nada de poder entrar, y fijaros que aquellas elecciones hubiera cambiado todo lo que hubiera sido posterior a nivel municipal, porque el hecho de quedarnos nosotros fuera supuso la primera mayoría absoluta de Jesús Martín, que luego se consolidó en el 2007. Pero si nosotros, por unas décimas, 10 votos, ¿no? 10 votos, hubiéramos entrado y hubiera sido 10-10-1. 10 Rafael Martínez de Carnero, 10 Jesús Martín y nosotros 1. O sea, no sé cómo hubiera sido Valdepeñas, pero bueno, ahí está. Entonces, bueno, pues hay gente, pero hay mucha gente, de verdad, mucha gente, tanto a nivel de dentro de Izquierda Unida como de fuera. Y centrándonos un poco ya en la política actual, ¿qué balance puedes hacer del trabajo que lleva hecho Izquierda Unida en estos 2 años de legislatura? Bueno, yo creo que Izquierda Unida mantiene su papel de ser una fuerza política propositiva, es decir, en lo que hemos dicho siempre, en una mano la crítica y en otra mano la propuesta. Entonces, cada vez que hacemos una crítica, lanzamos una propuesta. Y en ese sentido, el año 2020, ¿no? Bueno, pues es una situación tan especial, ¿no? Es una situación que no se había dado nunca, ¿no? En la que nos hace entender que por encima de las trifulcas políticas están los intereses de los ciudadanos, y que los intereses de los ciudadanos nos decían que lo que menos le importaba en ese momento era si nos llevábamos bien o nos llevábamos mal, y que lo único que querían era que todos remáramos juntos para sacar a Valdepeñas de la crisis sanitaria y social que le afectaba el COVID. Y en ese sentido nosotros creo que supimos estar a esa altura, callándonos cuando había que callarse, proponiendo cuando había que proponer y sobre todo trabajar mucho con llamadas de teléfono, con contactos, con el grupo, con reuniones, con el grupo de gobierno para decirle qué cosas entendíamos que se deberían hacer y que no se deberían hacer. Bueno, pues yo creo que esa es la línea que se tiene que tomar. A partir de ahora ya no se trata tanto de, entre comillas, consentir o entre comillas no evitar el conflicto, ¿no? Ahora se trata de que hay que salir de esta y nosotros tenemos una forma de salir de esta y esa forma hay que defenderla. E Izquierda Unida quiere que de esta se salga sin dejar a nadie atrás, al contrario de lo que pasó en el 2008. Y entonces eso sí que hay que defenderlo. Y si para defender eso hay que criticar al equipo de gobierno, pues se critica al equipo de gobierno. Y si para defender eso hay que criticar a todo el bloque de la derecha en el salón de pleno, pues hay que criticar a todo el bloque de la derecha, ¿tal? Pero yo lo que le pediría a mis compañeros ahora que se queden es que los 2 años que quedan les toca defender eso.
O sea, que no se puede quedar una parte de la sociedad valdepeñera atrás, que aquí hay que salir todos a una. Y habrá gente que más lo necesite y habrá que ayudar más, y habrá gente que menos lo necesite y habrá que ayudarle menos. Porque los recursos son finitos, no va a haber para todos. Y en cuanto a la labor del equipo de gobierno, ¿cómo la valoras? Yo creo que, no sé si o por que lo tenían todo más controlado o que al principio les pilló, yo me imagino también, gobernar una ciudad, gobernar una localidad y que de pronto te pase lo que te pasa, es que yo dejé de abrir el portal del concejal cuando veía los decretos de exhumaciones, es decir, los decretos de enterramientos. O sea, yo dejé de mirar eso porque es que se ponía el pelo como escapia ver que día sí y día no, pues moría la gente que estaba muriendo en Valdepeñas, ¿no? Entonces yo entiendo la situación que tiene que pasar por eso, ¿no? Y luego, pues no saber qué hacer porque las directrices que venían de arriba tampoco es que estuvieran muy claras. O sea, era un día había que desinfectar, al día siguiente no había que desinfectar, un día era obligatorio, no eran obligatorias las mascarillas, al día siguiente eran obligatorias las mascarillas. No sé, que también un poco esa situación generaba pues un estrés, ¿no? Y yo creo que tardaron en reaccionar. Y ahora poco a poco van reaccionando. Es decir, lo que te decía antes de las ayudas a la hostelería, yo creo que tenían que haber salido antes. Bueno, ahora están aquí, ¿no? Pero o lo de las ordenanzas, lo de las terrazas, no tenía que haberse dado el debate de volver otra vez a aprobar no dar las terrazas, es que no se tenían que haber recuperado la tasa que ya estaba suspendida en el 2020, ¿no? Bueno, pues cosas de esas, así creo que se han ido reaccionando tal. Y algunas cosas se las han encontrado ya superadas, ¿no? Bueno, pues yo creo que se tenían que haber reforzado los servicios sociales, no se reforzaron, ahora ya no hace falta a lo mejor reforzarlos. Bueno, ¿volverás de nuevo a presentarte en una lista de Izquierda Unida para ser concejal? Sí, me preguntaban y yo lo he dicho siempre, yo de presentarme en una siguiente candidatura, la candidatura sería de Izquierda Unida. Y bueno, si no existiera Izquierda Unida o si no hubiera candidatura de Izquierda Unida, bueno, pues si mi situación personal entonces es diferente, pues me lo tendría que pensar ya. Vale, pues por mi parte ya está, no sé si quieres añadir algo más. No, yo encantado con vosotros y sobre todo daros las gracias a vosotros, ¿no? Es decir, Valdepeñas le tiene que dar cuando se hacen homenajes a la democracia y izados de bandera y arriadas de bandera y lo que es España y tal, hay una parte importante que son los medios de comunicación de Valdepeñas, de una España y de una Valdepeñas del siglo XXI, ¿no? Es decir, y lo que vosotros sois capaces de hacer para todos, ¿no? Mayor representación o menos representación, y en pocos sitios, y los que hemos estado también participando en políticas provinciales o en políticas regionales, nos damos perfectamente cuenta de la diferencia de los medios de comunicación de Valdepeñas comparados con otras localidades de la provincia y de la región. Entonces, sobre todo, daros las gracias por el respeto y por el talante que siempre habéis demostrado y por apostar, ¿no? Por apostar sabiendo que es un esfuerzo personal, ¿no? El que hacéis muchas veces que no está pagado, ¿no? Pero sabiendo de eso, el esfuerzo que hacéis porque la voz de todos lleguen a todos los rincones de Valdepeñas, de verdad, o sea, es para agradeceros, ¿no? Pues muchas gracias.